Hola, mi nombre es Eliana Bello y yo tengo encargado presentarles el tema del inductivismo por Chalmers en la lectura del inductivismo, la ciencia como conocimiento derivado de los hechos de la experiencia, en la lectura que esa cosa llama ciencia desde la página 11 hasta la página 27. Entonces, es importante comenzar definiendo cómo funciona el inductivismo. Bueno, entonces el inductivismo es un método que por medio de la observación busca llegar a premisas particulares, de premisas particulares a conclusiones universales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para los inductivistas, la ciencia comienza desde la observación y de ahí, por medio de un investigador que posee todos los sentidos y esté libre de prejuicios, se puede llegar a conocimientos universales. Entonces, este método tiene unas características especiales que son las siguientes. Debe cumplir con tres. La primera es el número de enunciados observacionales que constituyen la base debe de ser grande. El segundo de ellos es que las observaciones deben de repetir en varias situaciones y condiciones. Y la tercera es que ningún enunciado observacional debe tener conflicto con el enunciado general. Entonces, si se cumplen estos tres criterios, se puede realmente alcanzar un conocimiento científico. Esto es lo que nos quieren decir los inductivistas en su método. Si bien esta postura es aceptada por muchos, lo que hace Alan Chalmers en su lectura y en la lectura y en el libro de que es esta cosa llamada ciencia, él hace un recuento de la postura y expone su crítica hacia él. Él resalta las falencias presentes en este método de obtención de conocimiento científico. Chalmers rechaza completamente el inductivismo como método de obtención de conocimiento científico, sin embargo él aclara que él se basa en ejemplos casos y ejemplos muy extremos. Y dice que a pesar de que le parece que este parece objetivo y fiable, porque de ahí se pueden predecir eventos posibles, no es objetivo porque toda la observación es incluida por la teoría y no es fiable porque no hay razón lógica para creer que la validez de los... Y él dice que no hay razón válida para creer en la validez de esos razonamientos, y eso lo hace un conocimiento meramente probable, que él después nos habla de esa postura por parte de Hume. Esto quiere decir que no va a ser universal y no tiene sentido utilizar un método que no permite llegar a un conocimiento universal si solamente es parcial o probable. En cuanto a lo probable, por otro lado, se encuentra la manera en la que se puede sostener un conocimiento científico por medio de observación que permita extraer a partir de observaciones particulares el principio general que en ellas está implícito, y de ahí se puede obtener generalizaciones o presunciones. En las presunciones, esta es la manera como podría sostenerse este conocimiento en el ámbito de lo científico. Por ejemplo, de esa sale la creencia de que las leyes científicas serían válidas en un futuro. En el uso de las probabilidades es posible acercarse a conocimientos, mas no se puede obtener que no se pueden obtener de otra manera. Entonces, esto pues lo resalta Chalmers dentro de su lectura. Por ejemplo, presunciones, como se mencionaba anteriormente, predecir eventos que a partir de tendencias, que si bien son parte del conocimiento científico, tienen variables que hacen que los eventos finales puedan tener alteraciones, pero al igual seguir siendo verdaderas y caber dentro del conocimiento científico ya estipulado. Se podría justificar el conocimiento inductivista diciendo que si la observación nos proporciona una serie de segura de enunciados y observaciones como punta de partida, el inductivista podría apelar a la lógica y a la experiencia como vía de descubrimiento. Según Chalmers, hay dos supuestas importantes que conllevan al inductivismo ingenuo con respecto a la observación. Uno es que la ciencia comienza con la observación y el otro es que la observación proporciona una base segura a partir de la cual se puede derivar el conocimiento científico. En el libro, que es esa cosa llamada ciencia, Chalmers va a rechazar ambos. ¿Por qué? Primero, dado que la observación es mediante el sentido de la vista, los dos observadores que vean exactamente el mismo objeto, a pesar de que sea el mismo lugar en las mismas condiciones físicas, no necesariamente va a tener la misma experiencia visual. O sea, la experiencia visual no va a ser igual, y de ahí sale algo que nos dice que es observar no es lo mismo que tener una imagen en la retina. Entonces, adicional a esto, cada uno tendrá una interpretación diferente de lo que ve, y de todo esto que nos menciona Chalmers en esta sección podemos concluir que primero, como les decía, observar no es lo mismo que tener una imagen en la retina. Segundo, la observación depende de la experiencia, el conocimiento, la expectativa y el estado interno del observador. Tercero, las experiencias no pueden ser clasificadas como variables
ni unívocas, así que no cambia con lo que el observador propone. Y por último, las teorías se pueden concebir mucho antes de hacer observaciones para comprobarlas. En cuanto a mi percepción propia con lo que respecta al inductivismo, estoy de acuerdo con la postura de Alan Chalmers en algunas de sus ideas, como por ejemplo cuando él nos dice que las personas, a pesar de estar observando el mismo fenómeno óptico en las mismas condiciones, van a tener percepciones totalmente diferentes, ya que la información va a ser procesada de una manera diferente en cada caso, porque cada ser humano tiene una manera particular y diferente de percibir las cosas. Pero por otro lado, estoy de acuerdo con el inductivismo, que el inductivismo es útil a la extensión de que la ciencia en algunos casos puede tener una dimensión probable y no universal. Para mí, el inductivismo no es una manera general por la que se puede llegar a conocimiento científico, pero es útil en algunos casos en los que se necesita llegar a probabilidades que vayan de lo particular a lo general. Sin embargo, desde mi punto de vista, no podemos llamar a estas generalidades verdades universales, ya que debemos de considerar que estas ante todo son variables. Entonces, pues ya habiéndoles explicado un poco de qué era el inductivismo, mi percepción, los pros y los contras, la pregunta más bien sería ¿cómo crees tú que el inductivismo es un método confiable para encontrar conocimiento científico?